Hola, decidí hacer este video como forma de hacerles una devolución de las actividades de diagnóstico y en función de eso vamos a compartir una presentación breve para ver dónde estuvieron las principales dificultades en estas actividades de diagnóstico. El tema central de segundo año es feudalismo, básicamente, y todo lo que vamos a ver este año tiene que ver con ese cambio que se dio del feudalismo a la Edad Moderna y de la Edad Moderna a la contemporánea, que es lo que vamos a trabajar nosotros en ver. Por eso es tan importante repasar sobre todo las diferencias cuando se vayan dando entre un sistema y otro. Para poder trabajar ese tema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el feudalismo. El feudalismo es un sistema de organización social, política y económica que es propia de la Edad Media en Europa Occidental, básicamente, y está basado en una relación particular, una relación personal entre señores y vasallos, eh, que adquiere una relación, una forma de contrato. Hay que observar dos cuestiones acá. Tanto el señor como el vasallo son hombres libres. El señor, si uno piensa en la escala social, es el más poderoso y es quien va a dar la protección, un feudo, una tierra, al vasallo. El vasallo a cambio le va a dar al señor ayuda militar, si lo necesita va a ir a pelear por él y le va a jurar fidelidad. El contrato es vitalicio, esto significa que es de por vida y que va a establecer derechos y obligaciones para las dos partes. Se habla en este periodo de una fragmentación del poder del rey. ¿Qué significa esto? El rey pasa a ser un primus inter pares. A ver, el rey tiene poder, conserva su título, lleva su corona y conserva su título, pero en realidad no tiene mucho poder efectivo. De hecho, en la situación de hecho, no tiene tanto poder. ¿Quiénes son los que sí tienen el poder? Los que tienen el poder van a ser los señores, que son los que manejan todas sus tierras y cuentan a su disposición con un montón de ejércitos personales. Estos señores en su tierra van a cobrar impuestos, hasta por usar un camino, por usar el molino, por todo ellos van a cobrar los impuestos a sus vasallos, van a dirigir los ejércitos y van a ser los encargados de administrar justicia. Entonces, para redondear la idea de qué pasa con el poder político, el rey tiene, es la imagen, la cara visible del reino, pero no tiene el poder en realidad. Los que sí tienen el poder, porque cumplen todas las funciones, van a ser los señores. ¿Cómo le decimos en historia esto? Decimos que el poder está fragmentado, es decir, que se reparte entre distintos señores. Ahora, había una actividad que tenía que ver con la sociedad feudal. Yo les preguntaba cómo era la sociedad feudal, que está dividida si era estamental o de clase. La sociedad feudal es estamental. ¿Qué significa esto? Está formada por grupos sociales. Si tuviéramos que dibujarlo en una pirámide, así como en la imagen, tenemos un rey, a los nobles y a la gente de la iglesia, al clero, y después a los campesinos, en la parte de abajo y la parte más ancha de la población. Ahora, pertenecer a cada uno de estos grupos se pertenecía por nacimiento. Yo tengo una frase que es, vos nacés campesino, te morís campesino. Si eras noble, tradicionalmente, de por vida ibas a ser noble. No hay posibilidad de movilidad social, cosa que sí se da en la sociedad de clases. En el sistema capitalista, que la sociedad está organizada en clases sociales, vos podés nacer pobre y transformarte en rico. En esa época no había esta posibilidad. Se habla de una división tripartita, o sea, en tres partes de la sociedad. ¿Qué significa esto? Están los que oran o los que rezan, los que luchan, hacen la guerra y los que trabajan la tierra. En el unos siglos antes, entre el 9 y el 12, se produce un aumento de la producción agrícola, que se da un montón de innovaciones técnicas en las formas de trabajar la tierra, que hace que se produzca cada vez más. Este aumento de la producción agrícola, a su vez, lleva a un resurgimiento comercial. ¿Qué significa esto? Empieza a reactivarse nuevamente el comercio, cosa que no pasaba desde la caída del Imperio Carolingio. Con esto van creciendo cada vez más las ciudades y surge un nuevo grupo social que va a ser la burguesía. La burguesía, los burgueses, no encajan en la división tripartita de la sociedad, están afuera.
ni oran, o sea, no son los que rezan, no son los que van a la guerra y tampoco trabajan la tierra. Ellos viven de acumular capital específicamente. En general, la mayoría eran banqueros y prestamistas, y hay muchos que mencionaban las actividades que pertenecían a los gremios, porque muchos de ellos eran también artesanos. Ahora, este grupo no encaja en esa división social que era propia de la Edad Media. Va a empezar a buscar su lugar. Es una tensión que se va dando hacia finales del feudalismo. Ustedes saben que en el siglo XIV se produce una crisis, la crisis de la peste negra o peste bubónica. Resulta que en 1348 llega un barco de Oriente donde la mitad de la tripulación llega muerta. En realidad no es que llega, porque como en esa época no había forma, se tiraban al agua los cadáveres, no es que llegan, pero sí llega la mitad de la tripulación porque la mitad se murió. Y esa mitad que llega, a medida que van transcurriendo los días después del desembarco, también se mueren. Había una característica muy particular, y de ahí el nombre de la peste, que tiene que ver con que a todos los que tenían esta enfermedad se les inflamaban los bubones, que son unos ganglios que tenemos acá, y en el sector de la ingle, se les hacían unas pelotas negras, y se le iba tomando el negro toda la cara y todo el cuerpo. Por eso lo de peste negra. Al principio la gente toma esto de la peste negra como, como si se contagiara por el olor. De hecho, van a diseñar unas máscaras para evitar contagiarse, y andan todos con unas máscaras para evitar el olor, y después creían que se contagiaba por la tos. Hoy se sabe que se contagió en su momento por las pulgas de las ratas. Resulta que si nosotros tenemos que plantear las causas de la peste, las causas tienen que ver con, en primer lugar, la llegada del barco de Oriente, eso fue como el detonante. Pero si vamos un poquito más atrás, la población estaba mal alimentada. Y al estar mal alimentada, la población se vuelve vulnerable, es débil y es más propensa a agarrarse enfermedades. El sistema de salud tampoco estaba muy avanzado, y la medicina tampoco. Por eso hace que empiecen a caer todos de manera masiva. Fíjense que un 33% de la población, un tercio de la población europea, alrededor de 25 millones de personas, se muere con la peste. ¿Por qué estaba la población mal alimentada? Había habido periodos alternados de mucha sequía de repente y otros años de inundaciones muy fuertes en Europa. Y eso hacía que se cultive menos. Además ya no se podía roturar la tierra. No había tierras para avanzar más allá y seguir cultivando. Como la tierra no se podía roturar y las condiciones climáticas ayudaron a que se cultive menos, la gente comía menos, porque lo que producía era para el señor, porque había que pagarle su tributo. Entonces, tenés a la población mal alimentada, la salud, la medicina que no había avanzado demasiado, las condiciones de higiene que muchos resaltaron que no eran las adecuadas, no se recolectaba la basura, no había limpieza en las calles de las ciudades y demás, el desconocimiento general que hace que esto se propague muy rápidamente, inclusive con la reacción de la gente. Es interesante en esos momentos ver cómo reacciona la población. Si lo piensan hoy, es todo muy parecido a lo que está pasando en el mundo en general. Eso fue una epidemia porque alcanzó solo a Europa y algunas regiones de Asia, pero no alcanzó al continente ni africano ni americano, que no se sabía ni de su existencia. Ahora, como consecuencias de la peste, en primer lugar, siempre remarcamos que se produce una crisis de fe. ¿Por qué una crisis de fe? Porque el sacerdote, por ejemplo, no quería ni acercarse a estar con los enfermos ni dar la extrema unción. La gente no entendía por qué, si se había portado bien, Dios los castigaba de esa manera. Inclusive hay un comportamiento, hay gente que se autoflagelaba, se lastimaba a sí mismo, se daba latigazos para poder responder a lo que es la peste, para pedir el perdón divino y para que esto se resuelva. Ahora, con toda esa situación, también además van a cambiar las relaciones de poder. Esa es la consecuencia más importante. En primer lugar, se mueren muchos, y la peste no hizo distinción entre ricos y pobres. Se mueren de todos los sectores sociales. Muchos señores mueren, muchas familias que el señor se muere y por ahí quedan las mujeres a cargo de todo el feudo, que tampoco era común para la época. Eso alienta que el señor tampoco puede exigir
tanto a los campesinos. En condiciones donde se murió una buena parte de la población y no te queda nada, ya vos no podés exigir, porque el campesino se rebela. Se empiezan a producir un montón de rebeliones de campesinos. Y con esto se alteran las relaciones de poder. Se dice que al final del feudalismo, con la crisis del siglo XIV, la peste negra, los señores van a perder poder. Y la persona que no tenía el poder, que lo había perdido a principios de la Edad Media y que ahora va a buscar la forma de recuperarlo, va a ser el rey. El rey aprovecha esta situación y va a centralizar el poder. Centralizar significa que junta todo el poder. Al proceso mediante el cual el rey junta el poder se lo llama la formación de estados nacionales o los estados modernos. Estos estados modernos tienen una serie de características. En primer lugar, el rey nunca más vuelve a compartir su poder porque el poder es centralizado. Es esto que estábamos diciendo. El rey concentró todo el poder en su persona. Ahora tiene el título, tiene la coronita de rey, pero además ejerce el poder. Los señores ya no van a tener poder. El rey, para poder afianzar su poder, va a desarrollar un sistema burocrático. ¿Qué significa esto? Va a tener un conjunto de funcionarios que van a trabajar para él y van a llevar las normas del reino o las normas que el rey establece a todo el reino. De la misma manera se va a apoyar el rey en el derecho romano, va a crear todo un sistema legal, tomando las bases del derecho romano, para que se cumplan las leyes y haya orden a nivel interno. Va a crear también un sistema diplomático, representantes del reino en el extranjero para negociar con otros reinos. Para mantener el orden, no solo se vale de la ley, sino que también lo que va a hacer es formar un ejército nacional, que mantenga el orden adentro y hacia afuera en caso de una guerra. Hablábamos de la relación con los otros reinos. Va a empezar a definir cada estado, cada rey, sus límites. Asimismo, hay todo un proceso cultural que acompaña todo esto, que tiene que ver con la elección de una lengua nacional, con la construcción de una historia común, realzar ciertos símbolos o demás, y toda una modificación económica. En general, en los reinos, en distintas partes de los reinos se usaban diferentes monedas. Ahora se van a unificar las monedas. En España se va a usar una moneda, en Portugal se va a usar una moneda. Y se va a crear un sistema de impuestos. El rey no puede hacer esto solo. Para empezar a crear todo esto y pagar todos estos funcionarios, todo esto requiere muchísimo dinero, mucho capital. El rey había pedido ayuda a los burgueses. ¿Ayuda por qué? Porque eran el único sector social que tenía la plata como para ayudar al rey. A cambio de favores y concesiones o el gobierno en algunas ciudades. Bueno, ¿qué va a hacer el rey? Crear un sistema de impuestos para recaudar fondos y poder pagar todo este sistema estatal. Como verán entonces, la crisis del siglo XIV implica un antes y un después en el feudalismo. De hecho, es el fin del feudalismo, implica un nuevo orden social y el inicio de la Edad Moderna. En toda crisis, el mundo cambia. En cualquier peste, hoy que hablamos de la pandemia y que se está esperando a ver cómo se reacomoda el mundo y se reorganiza el sistema internacional, bueno, el mundo ya no vuelve a ser el mismo. Acá pasó exactamente lo mismo. Se empiezan a formar los estados nacionales. Destacamos siempre para nuestra historia la formación de dos estados en particular, que son Portugal y España, y van a ser estos estados los que inician los viajes de exploración. Esos viajes de exploración que dan o que terminan, si se quiere, con lo que se conoce como el descubrimiento de América, que ya serían las últimas partes de la actividad. Con eso me parece que no hubo tanta dificultad, pero sí con la cuestión del Estado moderno, me parece. Es fundamental entender, porque ahora vamos a ver cómo se consolidan esos estados durante todo este año. Bueno, espero que haya sido claro, que suene bien el audio, y cualquier duda me preguntan abajo en el muro.